Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Sean ustedes bienvenidos a su clase de Derecho Sucesorio de hoy, lunes 18 de mayo. A un día de que cumpla yo como 70 días cuarentenado. Así que un poco agotado, un poco colapsado. En verdad, sin mucho que decir, por lo mismo. Sé que algunos me hicieron petición en cuanto a sus solemnes, que no estuvieron tan bien. Así que, pero tengo la impresión de que no hicimos la corrección. Tengo la impresión de que solo entregamos los resultados, pero no hemos hecho una corrección. Si así fuere, en el video próximo voy a subir cuál habría sido el razonamiento, pero tengo la impresión de que sí. A ver, denme un segundito, vamos a suspender la grabación para no estar hablando de más. Bien, sí, hicimos el video de resolución de casos y por eso que me recordaba que me había mandado unos mails para los efectos de ver si podemos hacer un trabajo recuperativo. Siempre existe esa posibilidad. Yo nunca he tenido problemas con mejorar notas a través de trabajos, ¿ya? Así que vamos a generar una actividad, ojalá hoy día después de nuestra clase teórica, que es la primera hora, ¿ya? Y ahí vemos si nos alcanza el tiempo, porque además está fijada una reunión por la escuela hoy día para analizar los casos de las asignaturas críticas donde no está sucesorio, que debiera estarlo. Así que, bueno. Dicho eso, un punto a tener presente en esto es que seguramente nos vamos a acercar de manera más rápida al final del curso. Y lo estuve viendo porque obviamente hay contenidos que el hecho de que los veamos así en una clase video grabada, por eso les dije al comienzo, tiene una facilidad, porque el flujo de contenido es más rápido. Tiene las desventajas, eso sí, de que la clase presencial nos podría ayudar un poco más. Pero dada la circunstancia, bien digo, una clase que fuera sincrónica. Pero yo creo que ha sido tan alterado, por eso creo que como nunca, este semestre va a exigir mucho compromiso del alumno consigo mismo. Y esto en relación con, yo sé que en esto tengo la impresión de que ya se va produciendo una opinión disidente en lo que está ocurriendo en cuanto a las clases, la calidad de la clase, la interacción con los alumnos. Yo creo que sí, es cierto, yo no podría decir que estamos en un 100%, al contrario, creo que nuestra clase está al debe en ese sentido, está al debe. ¿Podría haber sido a lo mejor diferente? Sí, yo creo que sí, haciendo el mea culpa en este sentido, pero siento que las circunstancias actuaron como en contra, porque la conclusión que ha ido saliendo ya, ahora que subo a un plano más general, la conclusión que va saliendo a propósito de un curso al que me enviaron para las clases online, es que la preparación de una clase online exige cierto monopolio. ¿Qué quiero decir con esto? Que para que la dinámica de la clase fuese de un 100%, el profesor tendría que tener dedicación exclusiva a la asignatura.
Se los digo porque el otro día en el sistema Blackboard, que es la otra plataforma, eh, yo me había sorprendido porque yo preparé una prueba de alternativa, un test rápido de clase, de 5 preguntas. Me demoré hora y media en construirlo. Y un profesor que hizo una solemne se demoró 7 horas. Por supuesto, eso no hay ninguna posibilidad de que un profesor lo haga si no tiene dedicación exclusiva a la asignatura. Y en ese sentido soy honesto, obviamente eso es inviable. Es inviable. O sea, en las circunstancias actuales que un profesor dedique 7 horas de su día laboral a construir una prueba, y lo digo yo, que yo construí una de 5 y me demoré hora y media. Significa que el 100% no se puede obtener, porque la universidad no está en condiciones de decirle a un profesor dedíquese en forma exclusiva a una asignatura, y el profesor, por supuesto, tampoco está en posibilidad de ofrecerlo, salvo que la universidad le dijera, mire, ¿sabe qué? Usted por este curso, bueno, va a tener una contraprestación equivalente a eso. Bueno, a lo mejor sí, porque podría suprimir horas de otras cosas. Pero eso es una realidad. La realidad que en el fondo yo la veo materializada en términos de qué significa tiempo versus honorario. Pero esa parte no es relevante. Lo que estamos diciendo es que para poder hacer una clase online o sincrónica, es decir, con profesor asistiendo, eh, el nivel de inversión de tiempo en la asignatura tiene que ser altísimo. Esa sería la única manera de que logramos un 100%. Como eso no es posible, por una cuestión de recursos, por una cuestión de disponibilidad, que son factores que de alguna manera complejizan la situación, eh, tenemos que tratar de que la clase, en el fondo, contribuya al estímulo, al incentivo, a interactuar en pos del conocimiento, en pos del conocimiento. Es decir, que se generen las herramientas, las preguntas, las dudas que a ustedes los lleven primero a generarse el cuestionamiento, a ir a la literatura, a ver la jurisprudencia, a revisar los fallos. Y después, en una segunda oportunidad, nos volvemos a encontrar e interactuar. Por ahí yo creo que se podría a lo mejor obtener algo. No es fácil, no es fácil. Yo ya me doy cuenta ya, y como le digo, la experiencia dice que lamentablemente aquí las circunstancias nos están obligando. ¿Mm? Bueno, dicho esta aprensión, que obviamente contiene primero el análisis autocrítico de estamos fallando desde mi perspectiva en lograr un mejor rendimiento, eh, pero me veo un poquito atado de manos, un poquito atado de manos, y por eso en ese sentido necesito la mayor colaboración de ustedes, no por mí, sino por ustedes mismos, porque la única manera de, en verdad, enfrentar casos allá en la vida real de la mejor manera posible, pasa porque el alumno haya asumido ese compromiso. Por ahí me tocó hacer una pequeña charla acerca de problemas éticos y no encontré mucho aquí en Chile, pero encontré un tema en Estados Unidos, las demandas contra los abogados. Y la mayoría se dan por falta de conocimiento de la ley, falta de diseño de la estrategia, lentitud y falta de consentimiento de los patrocinados. Muy interesante, muy interesante. Sobre todo aquella en la que el abogado no domina estrategias, no domina conocimiento. Es una cosa que depende mucho del abogado. Y eso estamos fallando. No aquí, porque eso es lo que pasa allá en Estados Unidos, que tienen ya los juicios de responsabilidad civil en contra de los abogados. Son muchos, muchísimos, todos los años. Aquí no ha empezado. La gente siente que en el fondo cuando pierde un juicio lo pierde, ¿no? Pero no es así, no es así. Hay responsabilidad nuestra en eso. Bueno, a tenerlo presente.
vamos nosotros hoy día, porque la semana anterior estuvimos analizando nosotros lo que eran las asignaciones forzosas. No me gusta este labio, no sé si se llama asignaciones forzosas, y estábamos analizando, si no me escribe no me sirve. Estábamos analizando la legítima. Cuando hablamos de la legítima como asignación forzosa, estamos hablando de la mitad del caudal hereditario, ¿cierto? En el gráfico que siempre hacemos. Mitad legitimaria, cuarta de mejora, cuarta de libre disposición. Entonces, la legítima, estamos hablando de esta parte de la herencia que es, digamos, la mitad del caudal hereditario y que va a corresponder a los denominados legitimarios, ¿cierto? Y nosotros decíamos aquí 1181, 1182, que teníamos como legitimarios a los hijos personalmente representados, teníamos como legitimarios a los ascendientes, teníamos como legitimarios al cónyuge sobreviviente o conviviente civil sobreviviente. Esos son los que van a participar entonces de esta mitad. Pero para poder, porque son varios, de inmediato ustedes notan efectivamente tenemos los hijos que pueden concurrir personalmente o representados, los ascendientes, cónyuge sobreviviente, conviviente civil. Son varios los posibles candidatos a concurrir. Bueno, ¿cómo distribuimos? En el 1183 se señala que efectivamente, en el caso de la mitad legitimaria, esta se va a distribuir conforme a las reglas de la sucesión intestada. Exactamente. ¿Qué significa esto? Que tenemos que hacer operar los órdenes sucesorios. El primer orden sucesorio van los hijos personalmente representados. Si hubiera hijos y cónyuge sobreviviente, van los hijos con el cónyuge. Por tanto, queda excluido los ascendientes. Si no hubiera hijos, pasamos de inmediato al segundo orden. Y entonces se entrarían los ascendientes con el cónyuge sobreviviente conviviente civil. Y en ese caso, dividen por tres. Dos partes lleva el conviviente o cónyuge y un tercio llevan los ascendientes, ¿cierto? Bueno, dicho eso, entonces ellos van a llevar esta parte en la sucesión. Y dijimos que efectivamente esta parte en la sucesión era cómo se integraba la legítima, ¿no? Y para eso, el artículo 1184, 5, 6 y 7. Todos esos artículos van indicando cómo se integra a la mejora, porque el 1184 señala que la masa hereditaria hay que dividirla en cuartas. 2 para la mitad legitimaria, 1 para la cuarta de mejoras, 1 para la cuarta de libre disposición. Pero el 5 nos dice las agregaciones que hay que comenzar a hacer. Esas agregaciones son lo que analizábamos la semana pasada, es constituida por el primer acervo imaginario y el segundo acervo imaginario, ¿cierto? Primer acervo y segundo acervo. ¿Con qué decían en relación los acervos? Con algo que le decía yo que no es muy recurrente en la práctica, que son con las famosas donaciones. Las donaciones revocables y irrevocables, en el primer caso, hechas a los legitimarios en razón de su legítima, y las donaciones irrevocables hechas a terceros extraños. ¿Por qué es importante esto? Pero tiene una importancia de orden teórico, porque de allí a entender que en verdad estamos enfrentados a una realidad práctica, eso no es así. La realidad práctica no nos indica que nosotros tenemos donaciones recurrentes, sino que al contrario, lo que nosotros tenemos es sucesión intestada en un porcentaje al menos que apreciamos importante, porque mientras no tengamos una investigación de cuántas personas mueren al año y cómo han muerto, si testadas o intestadas, no vamos a saber nunca, en verdad, qué es regla y qué es excepción en este país, ¿no? Pero eso no se estudia y por lo demás, pudiendo estudiarse, porque los antecedentes tienen que estar
es difícil de acceder. Yo les decía yo que hace años atrás, alumnos de este mismo curso que hicieron investigación en sucesorio como prueba solemne 2 de examen, les costó mucho obtener información en los registros civiles y en la notaría porque no estaba unificada la información, lo que hace que no podamos entender cómo funciona nuestro derecho sucesorio en la práctica, porque no tenemos ese antecedente. Muere más gente intestada, muere más gente testada. Apreciamos por experiencia que pudiese ser que obviamente la mayoría de las personas mueren intestadas porque no hay dinero para contratar a un abogado y redactar un testamento. Pero eso es una apreciación. Las investigaciones no se basan en apreciaciones antojadizas ni caprichosas, sino que se basan en datos duros, en datos reales. Pero bueno, no se ha hecho. Eso es lo cierto. Bueno, entonces, si efectivamente tenemos donaciones y las donaciones hechas a terceros extraños están perjudicando las asignaciones forzosas, es decir, estas y estas, si están perjudicando las asignaciones forzosas, entonces el legislador indica que eso debe volver a la masa, porque la masa debe conservar cierta integridad para poder respetar la mitad legitimaria y la cuarta de mejoras. Eso es para mantener su propósito de que las asignaciones forzosas deben necesariamente ser respetadas. Parece una especie como de exigencia casi dictatorial, donde la voluntad del causante no cuenta absolutamente para nada. Todo lo que pueda haber dispuesto el causante en contra de su mitad legitimaria o de su cuarta de mejora pareciera ser una ofensa al legislador, que el legislador atropella sus derechos a como de lugar. Por eso, en este caso, dice que esto tiene que acumularse, agregarse imaginariamente, porque se contabiliza, no es que vuelvan para acá las donaciones. ¿Ah? Ahora, en el primer caso, cuando dice en razón de sus legítimas y mejora, en razón de sus legítimas, dice el código, tiene por propósito que la donación haya sido hecha en ese carácter. Les decía yo que sí, lo ha hecho para donar, para regalarle, por ejemplo, en un matrimonio, no se va a tomar porque este regalo son aquellos que se hacen normalmente, habitualmente, generalmente. ¿no? Pero si se hace en razón de su legítima es porque el causante le está diciendo te estoy anticipando herencia. De ahí que eso sea práctico, que sea realidad cotidiana en ningún caso. Por eso este derecho sigue muriendo. Bien, luego tenemos el segundo acervo, que era cuando las donaciones ya son irrevocables, se han hecho a terceros, y que si llegamos a puntos que llegan a no solo a consumir la cuarta de libre exposición, sino que llegan a consumir también la cuarta de mejora o inclusive la mitad legitimaria, se inicia la acción de inoficiosa donación, que lo que busca es que las donaciones que se hicieron al último de la vida del causante tengan que contribuir a reintegrar aquella parte faltante. Bueno, todo teoría. ¿no? De hecho, si mal no recuerdo, por decir un dato, no deben o ingresaron, ¿se acuerdan? Algo así como el 0,02 demandas que tenían que ver con un tema de donación y al parecer ninguna era por inoficiosa donación. ¿Bien? Bueno, eso es para que vean la inutilidad también un poco de las normas del derecho sucesorio en esta materia. Ahora, llegamos a un punto que es paga. ¿Cómo se paga una legítima? Y ahí, obviamente, piensen que aquí, si antes era calcular, ahora lo que tenemos que hacer es llegar al instante en que muerto el causante, es necesario hacer pago de la legítima. Y en el pago habrá que ver si efectivamente el asignatario de legítima fue, antes de producirse la apertura de la sucesión, objeto de algún bien en términos de donación que ha recibido, fue sujeto de recepción de algún derecho que le impide recibir totalmente su cuota. De manera que la mitad legitimaria puede ser pagada
íntegramente si es que efectivamente el legitimario antes de producirse la apertura de la sucesión no ha recibido absolutamente nada que sea imputable a su unidad legitimaria, y ahí se paga entonces de forma íntegra. Pero si efectivamente el legitimario, antes de producirse la apertura de la sucesión, ha recibido a título de legítima, a título de mejora, alguna parte del patrimonio del causante, entonces en ese caso se va a imputar lo ya recibido a la... Hay que ahí, en ese caso, entonces hacer imputación y va a recibir parcialmente, porque hay una parte que ya la ha recibido en el instante mismo en que se produjo, antes de la apertura de la sucesión, y por lo tanto, si eran 100, pero ya recibió 50, solo se pagará el saldo. En este último caso, cuando hay que imputar lo que ya se ha recibido. Revisemos un poco la ley para ver qué nos dice a este respecto. Fíjese lo que dice el artículo 1198. Dice, todos los legados, todas las donaciones, revocables o irrevocables, hechas a un legitimario que tenía la calidad de tal, se imputarán a su legítima a menos que en el testamento o en la respectiva escritura o en acto posterior auténtico aparezca que el legado o la donación ha sido a título de mejora. Claro, porque estamos analizando solo la mitad legitimaria, no hemos llegado todavía a ese punto. Entonces, si efectivamente no recibió nada a título de legado, de donación revocable y irrevocable, entonces en ese caso se paga íntegramente. Pero si ya ha recibido algo, se paga entonces parcialmente porque hay que imputar lo ya recibido. Dice, sin embargo, y aquí un punto interesante, podría ser interesante, pero en un país tan pobre como el nuestro es casi absurdo. Dice, sin embargo, los gastos hechos para la educación de un descendiente no se tomarán en cuenta para la computación de las legítimas, ni en la cuarta de mejora, ni en la cuarta ley de disposición, aunque se haya hecho con calidad de imputables. ¿Qué es esto? Sin embargo, los gastos hechos para la educación de un descendiente no se tomarán en cuenta para la computación de sus legítimas. Como si en el fondo, en la mente del causante estuviera, bueno, yo le pagué la educación, que lo tome como herencia, ¿ah? Que se le impute a su herencia. ¿Cuánto se gastó en la universidad esta persona? Bueno, se gastó a 5 millones por año, lo cara que está la educación, son 25 millones. Bueno, descontémosela cuando muera. Cuando yo muera le voy a descontar estos 25 millones que invertí. Obviamente el legislador dijo, no, señor, eso no lo puede usted pedir que se imputen. Pero es como absurdo. Es como absurdo, es como decir, te pago la educación, pero te la cobro cuando yo muera. Es probable que si uno hiciera un análisis sociológico de este artículo en tiempos del siglo XIX, a lo mejor llegara así a entender que el padre podía, podía de algún modo decir, bueno, yo te pagué la educación, así que esta es mi herencia, así que cuando yo muera te la voy a descontar de lo que te corresponda como legítima. Entonces el legislador dijo, no, porque hay un asunto moral de por medio, si estamos hablando de la educación. Se ha acuñado entre nosotros que la única herencia que nos pueden dejar los padres es la educación, y aquí el legislador tiene que decirlo expresamente, porque si no lo dijera expresamente, se lo iban a descontar. Es un tema, es casi una norma que tiene un serio, una serie como llamado de atención de orden moral a algún supuesto causante que no está actuando moralmente. ¿Mm? Ahora, esto, hay otra norma que está un poquito más al lado, que es 1203, fíjese.
Los desembolsos hechos para el pago de deudas de un legitimario que sea descendiente se imputarán a su legítima. Los desembolsos hechos para el pago de deudas de un legitimario que sea descendiente se imputarán a su legítima. O sea, aquí no solo le voy a imputar la donación o legado que yo pueda haberle hecho en vida, sino que también podría imputar, para descontar lo que va a recibir de la mitad legitimaria, el pago que yo hubiese hecho de deudas del heredero. Como diciendo, yo pagué tus deudas, bueno, así que eso también te lo voy a descontar al momento de que se produzca la apertura y tú lleves tu herencia. Y entonces el legislador dice, con mucha liviandad, los desembolsos hechos para el pago de la deuda legitimario se imputarán a su legítima, pero solo en cuanto hayan sido útiles para el pago de dichas deudas. Y la doctrina entiende que eso se refiere a que la deuda se haya extinguido. Solo entonces el pago es útil. ¿Qué deuda puede estar pagando el causante de un legitimario si no es a lo mejor la propia educación? Así que aquí habría que complementar la norma, porque si acá dice en el 1198, los gastos hechos para la educación de un descendiente no se tomarán en cuenta. Y acá dice, los desembolsos hechos para el pago de deudas se imputarán a su legítima. Tenemos que ver que claramente ahí se podría producir un pequeño conflicto. Porque decir, no, si no son los gastos de educación, yo le estoy descontando de su herencia el desembolso que hice para pagar las deudas que tenía con la universidad. Es decir, lo mismo. Por un lado sale y por el otro lado entra. ¿Ah? Es un tema. Bueno, afortunadamente esto no es la generalidad de los casos. ¿Ah? No es la generalidad de los casos. Hoy día la gente tiene otro concepto de lo que es una transmisión hereditaria y dificulta que un padre pudiese estar como con sus legitimarios diciéndole, bueno, ahora te cobro. Ahora te cobro lo que pagué por tu educación. Hay casi un elemento de inmoralidad involucrado en la norma. Eh, no lo está porque el código lo advierte. El código dice gastos de educación no te permito que se los descuentes. Pero allá dice que si yo, causante, le paso deuda para eliminar deudas y esto ha sido útil, es decir, la deuda se extinguió, bueno, si esa deuda fuera la educación, habría ahí una pequeña enroque que permite hacerlo. No creo, estoy haciendo un ejercicio nada más que de pensamiento, de ejercicio de laboratorio, porque en la verdad esto eh, me arriesgaría a decir que no ha ocurrido. Y nunca. Tendría que ser mucha la venganza de un padre con un legitimario, decir, no, es que ahora te voy a cobrar todo lo que me gasté en ti. A lo mejor en el futuro, ¿ah? A lo mejor en el futuro, ya que se han visto cosas, ¿ah? Cosas extrañas respecto de las relaciones madre, padre e hijo. ¿Mm? Bueno, ahí tenemos entonces cómo funciona eso. ¿Mm? Así que tener presente estos dos artículos, el 1198 y el 1203, que se refieren entonces o dicen relación con el pago de una mitad legitimaria. ¿No? Ahora, eh, otra asignación que tenemos que ver, un segundito, otra asignación que tenemos que ver ahora dice relación con la famosa cuarta de mejoras. Gran tema, porque yo diría que si lo he visto aquí un beneficio. ¿Ah? ¿Por qué? La cuarta de mejora, digamos, de antigua data, eh, nace precisamente allá en las institutas de Gallo, ya la mencionan, o sea, estamos hablando bien atrás en el derecho, ¿no? Allá en tiempos de Roma. Eh, Tengo la impresión de que es de la Roma más clásica, eso sí, yo no soy un romanista experto, pero obviamente no fue al principio, sino que fue más al final, cuando se le dio la oportunidad al pater familia de ir mejorando la situación de sus descendientes a pesar de tener legitimarios, es decir, de tener hijos en ese entonces. Entonces, ¿cómo se logra eso? Generando una cuarta de mejoras. La cuarta de mejora, que está regulada ahí en el 1195,
señala que una cuarta parte de la sucesión deberá el causante dejarla o para sus descendientes, o para sus ascendientes, o para su cónyuge o conviviente civil sobreviviente. ¿Ya? Por lo tanto, de lo que se está hablando aquí, en primer lugar hay una diferencia entre un asignatario de cuarta de mejora y un legitimario. Aquí alguien podría decir, profesor, es que esta es una pregunta capciosa. Podría ser que fuera un elemento capcioso, pero en el fondo también podría ser que el alumno no logre entender que hay una diferencia. El legitimario es el hijo personalmente o representado. Si el hijo no está, concurrirá su representación. Pero no es que el legitimario sea el descendiente, porque el descendiente puede ser el hijo, el nieto, el bisnieto, el tataranieto. ¿Entiendes? Entonces está mal dicho. Cuando la gente, yo le pregunto, incluso en pleno examen de grado, él menciona los legitimarios, los descendientes. No, le digo yo. Eso está mal. Y el alumno enojadísimo, nervioso, complicado. Porque yo tengo que hacerle ver que no es lo mismo. Y por eso pongo el énfasis. Un legitimario es un hijo personalmente o representado. Un asignatario de cuarto de mejoras es un descendiente. Por tanto, perfectamente puede ser un nieto, un bisnieto. Ahora, este asignatario de cuarta de mejora tiene también una ventaja, o sea, este causante que tiene estos asignatorios tiene una ventaja, que ya no tiene la restricción que tiene en la mitad legitimaria, porque acá puede hacer la distribución que quiera entre los asignatarios de cuarta de mejora. Por ejemplo, podría dejarle todo a un nieto, podría dejarle todo a un bisnieto, podría dejarle todo a un solo hijo, podría dejarle todo a la cónyuge o al cónyuge sobreviviente. ¿Ven? Porque puede hacer de esa distribución, o sea, dentro de esos asignatarios, cualquier distribución. ¿Cuál es la única limitante? Que tiene que ser entre un asignatario de cuarta de mejora. Descendiente, ascendiente, cónyuge sobreviviente o conviviente civil. Pero de ahí, entre ellos, puede hacer como quiera. Todo a uno, un poco a todos, e inclusive nada a ninguno. Acá no. Acá tiene que regir la regla de la sucesión intestada. Entonces tendrá que ver si tiene hijos, si van con cónyuge, si no tiene cónyuge, van los ascendientes con el cónyuge, si va el cónyuge, cónyuge sobreviviente con los hijos. En fin, tiene que aplicar el 998 ahí, claramente, porque de lo contrario no estaría operando la regla y la ley es obligatoria. Ahora, en cambio, acá no. Lo único que el legislador le obliga es a elegir entre los asignatarios, pero de allí a cómo distribuya es libre. Yo esto sí he visto en algunos testamentos en que, por ejemplo, antiguamente, estoy hablando de los testamentos anteriores a los años 70, la mayoría de las veces las hijas mujeres. La hija mujer se lleva la asignación forzosa, sobre todo cuando la hija estuviese soltera. Era una forma de los padres de protegerla, ¿no? De decir, bueno, no tiene o no te... Estoy hablando en términos de época, por favor que no se malentienda, esto no es un comentario machista, sino que una cuestión de época. ¿Ah? Si la mujer hasta los 70 no tenía por regla casarse, o sea, perdón, tenía por regla general casarse y no lograba casarse por distintas razones, porque a lo mejor ya era una mujer más independiente, porque era una mujer que trabajaba y eso ya era complicado. Eh, entonces, o era una mujer que perdía la calidad de mujer cónyuge cuando, por ejemplo, se anulaba el matrimonio. Esa mujer quedaba en calidad de soltera nuevamente. Entonces, varias circunstancias eh, hacían que en ese caso el entendido de los padres había que proteger más a esa hija. Entonces dejaban a los hijos varones, por ejemplo, tengo un testamento que es como del año 70, 72. Tenían cuatro hijos. Cuatro hijos, dos varones, dos niñas. Y entonces esta mitad legitimaria se dividió entre los cuatro hijos. Pero la cuarta de mejora se la dejaron solo a las dos niñas. ¿Mm? Eran distintos presupuestos. Hoy día eso ha cambiado absolutamente. Ya no tenemos, primero, lo hemos dicho el semestre pasado, la gente ya no está interesada en matrimonio. Así que eso ya es una institución
que va en franca declive. Ya la gente no está optando por casarse. Si se casa, más encima, no se casa tampoco en sociedad conyugal, se casa en régimen de separación de bienes, al menos en un 25%. Así que eso significa que en verdad el matrimonio antiguo, ese de matrimonio con sociedad conyugal, con mujer que no trabaja, ya no existe más. Ya no existe más. Debe estarse generándose muy pocos matrimonios en ese sentido. En la sociedad no tenemos nada que decir. De hecho, ni siquiera uno podría emitir un comentario. Es una evolución social. ¿Es lo que tenía que ser? A lo mejor sí. Yo tengo la impresión, eso sí, que los matrimonios van a repuntar el día que el matrimonio igualitario se apruebe en el Congreso. Porque si la población homosexual que no está interesada en el acuerdo de unión civil, ya lo reflejaron los números, la gente no quiere acuerdo de unión civil, la gente quiere matrimonio. Y por tanto, cuando se produzca esa aprobación de la ley, es probable que aumente en un porcentaje, no sabemos cuánto, porque no sabemos cuánta gente está en este minuto dispuesta primero a asumir su orientación sexual y después a optar por una vida matrimonial. Pero va a ser un fenómeno interesante de observar y valioso para la sociedad cuando en ese minuto llegue. ¿Bien? Bueno, ahora, yo dije una alternativa más. Dije, podría ser que inclusive no se dispusiera de la cuarta de mejora. Punto interesante. Existen dos fórmulas precisamente para no disponer de la cuarta de mejora. Una es no decir nada y la otra es tenemos dos opciones. Una, que no diga nada. Si el causante en su testamento no se pronuncia, no dice nada en relación con la cuarta de mejora, ya lo hemos dicho, la cuarta de mejora acrece a la mitad legitimaria y por tanto se aumenta la mitad legitimaria lo que recibe. Muchas veces se hace así porque en verdad si un legislador aprieta tanto las posibilidades, limita las posibilidades del testador, al testador ya en verdad ni siquiera le interesa. Porque dice, ¿qué saco con si no tengo espacio para moverme? Entonces, si no dice nada, la cuarta de mejoras precisamente acrece a la mitad legitimaria. ¿Se acuerdan que este crecimiento nosotros lo vimos? Porque ese es el crecimiento que transforma la legítima rigorosa en legítima efectiva. ¿Mm? Vamos, vamos. Acá está. 1191. Acrece a la legítima rigorosa toda aquella porción de los bienes de que el causante, perdón, de que el testador ha podido disponer a título de mejoras o con absoluta libertad y no ha dispuesto o si lo ha hecho ha quedado sin efecto la disposición. Aumentadas así las legítimas rigorosas se llaman legítimas efectivas. ¿Ven? Eso es lo que pasa. Entonces ahí tenemos una primera fórmula en que la cuarta de mejora llega a la mitad legitimaria y por tanto aquí sigue todo el régimen de acá. Por tanto se distribuirá de acuerdo a las reglas de la sucesión intestada. La otra alternativa es que se produzca el famoso pacto de no mejorar, que ustedes lo conocen desde primer año, porque es la excepción al objeto ilícito del artículo 1463, ¿cierto? Allá en 1463 señala que no puede ser objeto de una declaración de contrato a esto de la sucesión a una persona viva. ¿No? No puede ser objeto de un contrato el suceder a una persona viva. Pero en el segundo inciso señala que las excepciones que se regulan en este título es esta, la de la cuarta de libre disposición. De la cuarta de libre disposición, perdón. De la cuarta de mejora a través del famoso pacto de no mejorar o pacto de mejora.
¿Qué es un pacto? Ahí está establecido en el artículo 1204. Es un pacto que impone una obligación de no hacer. De no hacer, y es un pacto solemne. Un pacto solemne que se hace por escritura pública. Pero este pacto, yo lo he dicho muchas veces y creo que ya estoy como un poco majadero en esto, porque son ejemplos muy reiterativos y muy repetitivos. Se trata de una convención que se produce entre el causante que no tenemos aquí, el causante que está aquí vivo todavía, entre el causante y un asignatario de, y un legitimario, perdón. Entonces, este pacto, el legitimario, supongamos, este caballero tiene 3 hijos y uno de ellos le dice al papá, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero que la cuarta mejora vaya para nadie más que para mí y mis hermanos. ¿Eh? Porque yo te he visto que el abuelo que tiene un nieto que quiere dejarle toda la cuarta de mejora, entonces eso nos va a perjudicar a nosotros los hijos. Porque además, por ejemplo, podría ser que ese hijo no tuviera hijos. Entonces él no gana nada. En cambio, sus hermanos tienen hijos y claro, como le dieron los nietos regalones al abuelo, el abuelo le va a dejar la mitad, la cuarta de mejora. Entonces ese hijo que no tiene hijos dice, bueno, y yo me veo perjudicado. Porque al fin y al cabo, ellos tienen hijos y se ven beneficiados, no en ellos, pero sí se ven beneficiados en sus hijos. Entonces, celebra un pacto con el causante, un pacto de no mejorar, por el cual se obliga a no disponer de la cuarta de mejora en persona ninguna. Eso va a provocar que al no disponer, al final del régimen, pase la cuarta de mejora a la mitad legitimaria. Ahora, el que celebró el pacto, en caso de incumplimiento, porque esta es una obligación de no hacer, que se solemniza por escritura pública, pero podría ser que después de eso el testador igual le dejó la cuarta de mejora a su nieto preferido. ¿Mm? Entonces resulta que al morir, como toda esta cuarta vendría para acá, imagínense que la cuarta se comportaría 3 hijos, ¿cierto? 3 hijos. Toda la cuarta se habría venido para acá y habría aprovechado en un porcentaje al primer hijo, en un porcentaje al segundo hijo y en un porcentaje al tercer hijo. Pero como se celebró un pacto de no mejorar entre un legitimario y el causante por la cuarta mejora, se suponía que eso tenía que pasar y no pasó porque el causante incumplió. Al incumplir, ese nieto que está allí va a ser objeto de una demanda. Una demanda, ¿por qué? Porque el que hizo el pacto, supongamos que fue el hijo Andrés, le va a decir a ese asignatario, a ese nieto, le va a decir, mire sobrino, yo tenía un pacto con su abuelo y ese pacto era que él no dispusiera de la cuarta mejora, sin embargo, él dispuso. Entonces, de haber cumplido el pacto, a mí me habría tocado 1/3. Así que ahora usted vaya devolviéndome ese tercio. ¿Ya? Así es la forma en que está expresado allí en el artículo 1204 que se refiere a este famoso pacto de no mejorar o pacto de mejoras. Si el difunto hubiere prometido por escritura pública entre vivos a su cónyuge o a alguno de sus descendientes o ascendientes que a la sazón era legitimario, no donar ni asignar por testamento parte alguna de la cuarta mejora y después contraviniera su promesa, el favorecido con esta, es decir, el nieto que se llevó hoy, perdón, el legitimario que celebró, el favorecido con esta tendrá derecho a que los asignatarios de esa cuarta le enteren lo que habría valido. El nieto le va a tener que enterar lo que le habría valido el cumplimiento de la promesa a prorrata de lo que su infracción le aprovechare. Cualesquiera otras estipulaciones sobre la sucesión futura entre un legitimario y el que debe una legítima serán nulas y de ningún valor. Repitiendo ahí un poco la idea del artículo 1463. ¿Bien?
Bueno, hasta ahí entonces esta primera visión de lo que son las asignaciones forzosas mitad legitimarias, que ya la habíamos visto, pero hoy día repasamos, y ahora la asignación de cuarta de mejoras. ¿Ya? Bien, entonces la idea es que ahora en el próximo bloque vamos a intentar ver un ejercicio que me van a tener que dejar para los efectos de mejorar su nota. ¿Ya? Porque la idea es, bueno, para aquellos que lo pidieron, ¿ah? Yo debería ser más justo, porque esto nos lo han pedido todos, lo que significa que, y además hay un alumno por ahí que me debe nota, eh, que es bueno, pero ya saben quién es, porque entró con su prueba tarde, eh, y entonces necesita actualizar nota. Entonces, para que lo hagan y entonces me lo envíen. Vamos a dejar la otra hora para trabajar en eso, cosa que ese trabajo lo tengamos pronto, porque mi idea es que esa nota también suba pronto al sistema. Porque de hecho hoy día hay reunión y me van a retar porque no está la nota. ¿Ya? Bien, ya pues, quedemos en eso. Entonces estén atentos entonces al otro video que es el tema del taller. Eso.